Hola mis queridos, el día de hoy quiero hacer una actualización de un video que hice el año 2020, en septiembre. Lo pueden buscar en, en mis videos. Es un video en el cual en ese momento había muchas personas teniendo sueños y se estaban dando temas proféticos. A raíz de ese video, muchas personas me agredieron y yo por protección tuve que alejarme de esas personas porque obviamente cuando una persona no quiere entender y no quiere escuchar argumentos bíblicos respecto a lo que se está diciendo en un video, porque simplemente lo alteró y no le gustó lo que escuchó, bueno, demuestra claramente que esa persona está completamente sometida a sus emociones y no a lo que Dios nos dice que debemos estar sometidos, que es a Él por completo. Pero el día de hoy, recordando ese video, yo dije varias cosas, las cuales mantengo, y dije dentro de ellas que en ese mes teníamos que empezar a obrar como verdaderos cristianos. Han pasado 3 años desde que hice ese video. Y debo decir que cada una de las cosas que planteé con mis propios ojos las he visto ser ejecutadas. Así es, mis queridos. El día de hoy yo soy perseguido por el mundo de una forma en la cual he sido agredido, he sido prácticamente torturado, se ha negado mi existencia como ser humano, y justamente porque yo no transo con ir en contra de lo que Dios expresamente me dice en su palabra, la Biblia. Tristemente, he descubierto hace muy poquitos días que ese accionar del mundo en mi contra, que es violentísimo, es avalado por gente que se dice cristiana. Yo en ese video fui muy claro. El Señor iba a empezar a separar al que es verdaderamente cristiano del que se viste de cristiano. Yo no sé cuánto va a durar ese proceso, pero las personas que yo conocía en ese momento ya han dado muestras claras de si son o no son verdaderos cristianos. Para mí es triste, muy lamentable, muy doloroso, porque son personas a las cuales yo les tengo un cariño entrañable, el mismo amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros como parte de su creación. Y es por esa misma razón que Dios se tomó el cuidado y se despreció a sí mismo para venir a esta tierra a salvarnos.
para que entendiéramos en qué consiste ser un hombre sometido a un Dios perfecto, santo, puro, que es todo amor, que es toda justicia y quien es dueño de todo y es el que va a tomar venganza por cada daño proferido a quien se somete por completo a él. Desde ese año, yo me he dedicado por completo a someterme a la voluntad de Dios. Ha sido un trabajo arduo que partió con 40 días de intimidad con Él, que están reflejadas en 40 videos al inicio de este canal, porque es necesario consagrarse a Él para poder comenzar el camino que el día de hoy debe llevar el que se dice siervo de Dios. Aquí no estamos hablando de estas, ¿cómo decirlo?, personas que tienen una popularidad enorme y que hablan de Dios y se toman atribuciones que no les corresponden respecto de Dios y de cómo debe obrar un cristiano. Aquí estoy hablando del cristiano que realmente está sometido a Dios y vive la vida de la misma forma en que la vivió Cristo y los pocos profetas del Antiguo Testamento junto a los apóstoles. Y alguno que otro discípulo que quedó establecido en el Nuevo Testamento, como es Timoteo, por ejemplo, o como es Cornelio, varón justo. Mis queridos, el día de hoy yo tenía a mi haber un sinnúmero de hombres y mujeres que se decían cristianos y que el día de hoy son capaces de participar en la destrucción de familias, matrimonios, congregaciones, engañan, mienten, se desentienden de la obra de Dios, tienen una obra personal basada en sus deseos carnales y su propia voluntad. Y el que realmente es cristiano ha entrado en un estado de soledad que es difícil de sobrellevar. He conversado con algunos hermanos que efectivamente se han consagrado a Dios. Y una de las cosas que más me llama la atención de ellos es que al final del día se sienten solos. Pero no estoy hablando de una soledad respecto a Dios, sino que muy por el contrario, se sienten tranquilos conforme a lo que están haciendo para Dios, saben que el camino todavía es largo y se esfuerzan en él, pero comprenden que ya no tenían o ya no tienen a esas personas con las cuales antes participaban del Señor para sostenerse unos a otros. Y es comprensible.
Es totalmente comprensible que esas personas, yo mismo lo he sentido, querer tener un momento de intimidad con un hermano y poder abrir el corazón y contar las tristezas que se tienen para sentir que alguien a uno lo consuela, también es necesario. Y es lo que sucedía en la primera iglesia, cuando vivían en comunidad y todos se apoyaban y se proveían unos a otros, como un solo cuerpo. El video de ese entonces dejó claramente establecido de que iba a haber una separación. Y esa separación ya se está dando. Y cada día está siendo mucho más evidente. Hoy, las evidencias se pueden ver en el testimonio de cada persona. Por eso debemos tener cuidado en quién tomamos como cristiano. No vaya a ser que terminen traicionándonos y clavándonos una daga en la espalda. Pero no contentos con eso, el día de hoy me doy cuenta que cuando el Señor habla de que en el último tiempo van a existir un grupo escogido, ese grupo escogido va a ser solamente de varones consagrados, porque las mujeres no tienen la fortaleza necesaria para soportar lo que se viene. Las mujeres que realmente se han consagrado a Dios van a bajar al descanso antes de la última etapa de toda esta situación. Y solo van a quedar estos 144,000 que van a estar consagrados y van a ser protegidos por el mismo Dios para mostrar al mundo corrompido cuál va a ser su destino. El Evangelio ya ha sido proclamado en toda esta creación de Dios. Ya no hay excusa. El conocimiento está. Y el Espíritu Santo solamente puede morar en quien tiene un corazón dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, partiendo por respetarlo, para así poder conocerlo, tener una relación de intimidad con Él y finalmente amarlo de tal forma que se está dispuesto a dar la vida. En este último año yo he arriesgado ya en varias oportunidades mi vida y tengo claro que yo debería estar hace mucho rato en el descanso. Pero aquí sigo. Y después de mucho leer las Escrituras, al principio no entendía bien qué era lo que yo debía hacer. Hoy lo comprendo perfectamente y lo hago tal cual Dios me dice que debo hacer. Que mi mano derecha no sepa lo que hace mi mano izquierda.
Y es por eso que yo no ando publicando las acciones que debo realizar y cada vez que corro riesgo de vida. Existen algunas personas que se han dedicado a sostenerme en oración y por eso el día de hoy les agradezco enormemente. Porque tengo claro que la oración es primordial para el que se somete a la voluntad de Dios. Y es mucho más potente cuando ésta es realizada no solamente por quien clama, sino que por otro grupo que entendiendo la necesidad piden a Dios fortaleza, sabiduría y valentía. La misericordia de Dios es enorme, mis queridos hermanos, pero lamentablemente la paciencia tiene un límite. Ustedes mismos han visto lo que ha ido sucediendo en los últimos 3 años. Y cada vez que se piensa que la cosa va a apaciguar un poco, revienta en otro lado. El tiempo ya está en cuenta regresiva. El que se someta a Dios está efectivamente siendo limpiado por Dios en el sentido de que está entendiendo dónde está su pecado y cómo debe enfrentarse a él. El mayor problema del cristiano es que las ideologías que han entrado en las congregaciones son de tal nivel de complejidad y corrupción que los incautos simplemente terminan sucumbiendo cuan tierra no fértil para que la semilla dé frutos. Mis queridos hermanos, con una convicción plena puedo decir que lo que dije en ese video el 2020 se ha cumplido por completo. Y el día de hoy, ya habiéndose predicado el Evangelio en toda esta creación, lo único que queda es someterse a la voluntad de Dios, limpiarse, santificarse, para estar preparados para la venida de nuestro Señor y Salvador, que es Cristo. Los pocos que todavía faltan por ser llamados a arrepentimiento y al Evangelio, van a ser llamados por Dios y por quien esté completamente discipulado. Así que, mis queridos, no sigan encubriendo sus pecados, no sigan excusando en que no pueden limpiarse. Sométanse a Dios como Dios nos lo dice en su palabra. Dios nos ama a quienes nos sometemos a Él y lo respetamos como en un matrimonio, donde el esposo ama a la mujer y la esposa
que es la iglesia, respeta a su marido en todo. Mis queridos, el que no comprende eso no va a ser capaz de someterse correctamente a la voluntad de Dios y no va a ser nunca un siervo fiel. Y recuerden lo que sucede con quien no es fiel a Dios. Nosotros vamos a ser hijos de Él solo cuando Él venga y nos transforme el cuerpo imperfecto que tenemos. Pero para que eso sea posible, nosotros ya tenemos que estar perfeccionados y santificados en el Espíritu. Y solamente los que son justificados en el nombre de nuestro Señor y Salvador, que es Cristo, son los que tomaron la decisión correcta, porque no hay otro intercesor. Mis queridos, que Dios les dé sabiduría y que les permita abrir sus ojos para que vean cuánta maldad hay hoy enfrente de cada